Continuamos, hermanos, con esos momentos. Dios bendiga a nuestro hermano Mos, que nos va a impartir este mensaje, este estudio bíblico en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amados hermanos, paz de Cristo. El saludo con la paz de Cristo es con la intención de que haya paz en nuestra vida, haya paz con las personas con las que convivimos. Dios nos bendiga. Es el propósito del saludo con la paz de Cristo. Estudiar la vida del apóstol Pablo nos hace pensar en su doctrina y exactamente en la forma que vivió desde su niñez hasta su... Hay hombres cuya vida es imposible estudiar sin percibir la impresión de que fueron enviados al mundo para cumplir la demanda de una época. Tal es el caso de Pablo. El capítulo 11 de la carta que escribe a los romanos dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Dios, en su infinito amor, en su soberana gracia, estableció un hombre para que lo predicara, para que lo representara y para que dignamente llevara la palabra de Dios. Parece mucho decir que la parte anterior a la conversión de Saulo de Tarso es el fin de la preparación que él estaba recibiendo de parte de Dios. La primera ocasión que leemos acerca de él en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo hallamos completamente enojado en contra de los cristianos. Él se pudo dar cuenta mejor que cualquier otro que si la fe en Jesús se propagaba, sería el fin de la religión judía. De allí el celo que le caracterizó en los meses siguientes. Todos los meses que continuaron fueron una constante persecución, fueron un continuo batallar en contra de los cristianos. La santa palabra de Dios nos presenta a San Pablo antes de ser cristiano, con su nombre hebreo, Saulo de Tarso, vivamente determinado a la destrucción del cristianismo. Las autoridades en Jerusalén habían determinado dejar a los cristianos, pensando que si lo dejaban, si no le hacían caso, el cristianismo perecería. Saulo se presenta y es informado de la fe en Jesús. Él cambia completamente de actitud y determina perseguir a los cristianos. Es posible que uno de los oponentes de Esteban, aquel varón que fue elegido para ayudar en los negocios temporales de la iglesia, haya sido uno de sus oponentes. Cuando las palabras, ¿en qué tiempo se restaura? Cuando la lógica fue cambiada por el crimen, dos testigos falsos testificaron en contra de Esteban, y aquellas personas cuyo testimonio fue recibido pusieron sus capas a los pies de Saulo. La palabra de Dios nos presenta que esa ocasión casi todos los cristianos fueron
esparcidos por los lugares cercanos a Jerusalén, con excepción de los 12 apóstoles, quienes permanecieron. Pocos días después hallamos a Saulo de Tarso demandando cartas para que si encontrara cristianos en la ciudad de Damasco, los llevase presos a Jerusalén. Decir que es el fin de la preparación que Dios realizó en este hombre elegido para llevar a cabo la obra entre los gentiles. En el camino a Damasco, en un viaje de 180 millas y con los medios de locomoción de aquella época, hubo tiempo suficiente para que reflexionara. Enfurece, da coces y patea y se lastima más, se enfurece y se lastima más. Esa es la descripción de Saulo de Tarso cuando conoció al Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Su conciencia le hablaba, por mucho que sus pensamientos y sentimientos religiosos influyeran en él, por más que su celo lo impulsara, Saulo sentía que algo en su conciencia se rebelaba contra su naturaleza. Lo siguiente es difícil de explicar porque nosotros normalmente medimos el tiempo en minutos, en segundos. Lo que ocurrió en aquel instante, cuando Saulo oyó la voz del Señor y lo miró, porque cuando Saulo alzó los ojos y miró la radiante figura de nuestro Señor Jesucristo, aquel cambio tan repentino pero duradero que ocurrió en su vida, sería el incentivo principal para que su obra entre los gentiles, entre las naciones, tuviese el éxito que tuvo. En realidad, Saulo dependió toda su vida de ese encuentro con el Señor Jesucristo. En repetidas ocasiones hablaba de él con una humildad asombrosa, diciendo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Él se consideraba el más pequeño de todos los santos. Dice en uno de sus escritos, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese exactamente es el evangelio o la doctrina
que San Pablo llevaría en su corazón durante los 20 años de actividad incesante que duró su obra misionera. Una obra fructífera y que aún a nuestro tiempo sigue dando resultados. Bien, Saulo ese día conoció a Jesús. Cuando él se levantó de aquel encuentro maravilloso, abrió los ojos, pero no podía ver nada. Había quedado ciego. Bien, la ceguera le sobrevino durante 3 días en los cuales él tenía que recapacitar. Él, Saulo de Tarso, ejemplarmente fiel al primer credo. Verlo de pronto despedazado debió ser para él algo que le podía trastornar completamente. Él necesitaba ajustar a la estructura de sus convicciones aquel evento, aquel encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando muchos años después habla de este encuentro, dice: al último de todos, como amigo, me apareció a mí. Él consideraba que su conversión al cristianismo había sido ya como el de un niño que no se iba a lograr, pero que en la gracia del Señor Jesucristo pudo nacer para Dios o nacer de nuevo por la santa palabra del Señor Jesucristo. Muy amado, la doctrina del apóstol Pablo fue creada en la mente de Dios, pero recreada con las cualidades de San Pablo. El Señor Jesucristo lo había preparado a este discípulo electo. El Señor Jesucristo había dispuesto todos los medios. Él nació, como él mismo escribe, en una ciudad no oscura, en una ciudad no baja. Él sentía cierto orgullo por el lugar de su nacimiento. Tarso era uno de los asientos intelectuales de la época. Se dice que rivalizaba con universidades como la de Alejandría en Egipto y que cierto aprecio por ella. En realidad, cuando creció, los héroes de su imaginación no fueron Hércules ni alguno otro de la mitología griega, sino su mirada siempre la dirigió a los anales de la historia hebrea. Moisés y Samuel, David y Ezequiel fueron los de su imaginación, mientras él crecía confiando en que algún día, al cumplir la voluntad de Dios, el Mesías prometido llegaría a la tierra. Era una creencia entre los judíos y eso exactamente Saulo quería ganar. Esa recompensa de que su conducta trajese al Mesías prometido a este mundo, cumpliendo de esta manera la palabra de Dios. Muy amados hermanos, hablar del apóstol San Pablo en su vida y en su doctrina es algo gratificante desde el punto de vista cristiano, porque aún como humano, nuestro Señor Jesucristo le capacitó para llevar a cabo una tarea que podría ser comprendida casi imposible por la grandeza de la obra. Cuando San Pablo presenta en ya la iglesia gentil había iniciado por medio del apóstol Pedro. Cuando San Pablo se presenta en la obra, ya en Antioquía, en Cesarea, había grupos de cristianos que habían recibido la palabra de Dios. Eso fue un arreglo de Dios. Fue un arreglo de Dios que los gentiles no entraran en la iglesia por mano de Pablo, sino por conducto del apóstol Pedro. En aquel arreglo de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, como el principal de los apóstoles en la ciudad de Jerusalén, da entrada a los gentiles únicamente por la fe.
Consideró el apóstol que el Señor Jesucristo había purificado con la fe sus corazones y les administró el bautismo, incorporándolos así a la iglesia de nuestro Señor. Tiempo después, un grupo de cristianos que habían tenido que salir de Jerusalén a causa de la persecución, y le hablaron de tal manera a los griegos que en la ciudad de Antioquía se convirtió casi en la sede de un movimiento cristiano tan importante, de donde por primera ocasión son enviados misioneros para la predicación del Evangelio en todo el mundo de aquel entonces. Uno de estos hombres que visitó por primera ocasión la iglesia de Antioquía fue el hermano Bernabé. Bernabé había sido un convertido a Cristo que se de sus posesiones en el entusiasmo del nuevo movimiento cristiano, vendió lo que tenía y se unió con fervor a la causa. Trajo el precio de lo vendido, puso a los pies de los apóstoles y los apóstoles le confiaron la obra de. Cuando Bernabé llegó, se regocijó de ver cuán grandes maravillas Dios estaba haciendo en el pueblo gentil. Pero Bernabé consideró que el trabajo era mucho para él. Así que él se dirigió a Tarso. Hacía unos meses que Bernabé había conocido a Saulo en la ciudad de Jerusalén. Bernabé no había tenido miedo de Saulo. Bernabé le tomó, lo presentó ante los apóstoles, y aunque Saulo tuvo que partir a Tarso, de todas maneras, repito, Bernabé va en busca de él, y hasta podríamos decir que Bernabé es el descubridor de Pablo, porque lo buscó, lo halló y lo llevó a Antioquía. Y el texto de la palabra dice: y se congregaron todo un año allí y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les dio por primera vez el nombre de cristianos en la ciudad de Antioquía. Si alguno quiere corroborar la información, estoy leyendo el capítulo 11 del libro de los Hechos, en el versículo 26. Fue tanta la bendición que Dios dio a través de estos dos hombres, Bernabé y Saulo, que pronto el movimiento, repito, tomó un cauce tan grande que de allí salieron los primeros misioneros para la obra de Dios. Es grandioso leer cómo, ministrando y ayunando, el Espíritu de Dios dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Por primera vez salieron Bernabé y Saulo acompañados de un hermano llamado Juan Marcos. Bernabé era el jefe de la expedición, así que se dirigieron a la isla de Pafos. Llegaron al lugar, atravesaron la isla y en su trabajo misionero se encontraron con un varón prudente llamado Sergio Paulo. Sergio Paulo los llamó porque quería oír la palabra de Dios. En ese momento, un hombre que vivía a expensas del gobernador, un hombre tristemente judío, mago, falso profeta, llamado Elimas, contradecía lo que Pablo, queriendo al procónsul. Entonces, en un acceso de Espíritu Santo, Pablo derrotó a ese hombre, lo miró fijamente y lo reprendió con esta pregunta: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
le llamó hijo del diablo, le llamó enemigo de toda justicia. Y al no haber respuesta, le dijo: la mano del Señor es contra ti, quedarás ciego por una temporada. Inmediatamente aquel hombre perdió la vista. Fue así como el procónsul Sergio Paulo creyó en la palabra de Dios, maravillado de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí, Pablo cambió su nombre. Hasta antes de este capítulo 13 del libro de los Hechos, siempre leemos a Saulo de Tarso y Bernabé y Saulo. A partir de este momento, a partir de esta conversión gloriosa, sublime, siempre vamos a leer en la Biblia Pablo y Bernabé. Entonces Saulo, que también es Pablo, dice el texto que acabamos de leer. Así Dios quiso, hermanos, en su arreglo, que el discípulo llegara a ocupar el lugar del maestro. Quizá Bernabé conoció las palabras de Juan el Bautista cuando, iniciando su ministerio, el Señor Jesucristo dijo: a él le conviene crecer, a mí menguar. Y no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Pablo, en posesión de su evangelio, estaba listo aquel hombre para iniciar la obra entre los gentiles. Desafortunadamente ocurrió un incidente al grupo, porque Juan Marcos determinó regresar a Jerusalén. Quizá por la nueva posición que tomó Pablo, o quizá también por los peligros que representaba la continuidad en la obra de Dios. Una multitud de pueblos cuyo idioma difícilmente podrían entender, cruzar rápidas corrientes de ríos, débiles y las montañas del Tauro, donde se hablaba una infinidad de dialectos, todo esto acompañado de ladrones que no habían sido podido exterminar por los ejércitos romanos, debieron infundir terror en la mente de este joven. Lo cierto es que esta tragedia ocurrió y él abandonó la obra de Dios. Pero Pablo y Bernabé, llevando el corazón en la mano, continuaron adelante, sabiendo que muchas personas estaban necesitando el mensaje de salvación. Antioquía en Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, fueron ciudades que visitaron, y antes de que ellos partieran de cada lugar, ya el faro del Evangelio irradiaba la luz gloriosa. Al paso del tiempo, ellos volvieron a Antioquía, llevando muy buenas noticias de cómo la palabra de Dios había sido creída entre los gentiles. Quiero hacer aquí la estructura de mi tema para hablar de cómo Dios, en su propósito santo, le dio al apóstol San Pablo la revelación del Santo Evangelio. Resulta que todo lo nuevo que hoy tenemos en lo que llamamos la gracia o el Evangelio, o también el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, es el resultado del Antiguo Pacto, adecuado por conducto del apóstol Pablo. Le debemos a Pablo cientos de ideas, mensajes que antes no habían sido escuchados por las personas, y cómo los gentiles, al escucharlos, se llenaban de gozo, sabiendo que el Dios que creó los cielos y la tierra los tenía incluidos en su propósito divino.
Fue así como la palabra de Dios, dicha por este varón, llegó en infinidad de lugares, ciudades, asientos de cultura, donde la palabra de Dios llegaba y daba fruto. De ellos tenemos testimonio en los capítulos 14, 15, 16, 17, 18, 19 del libro de los Hechos. La fundación de iglesias, en algunas los detalles son muy rápidos. El libro de los Hechos nos trae rápidamente de un lugar a otro. Aquellos detalles que hacen interesante una biografía son omitidos por San Lucas, quizá por la brevedad del tiempo con la que él disponía para escribir, o porque consideraba que no eran relevantes. De una ciudad a otra, San Pablo se traslada llevando al Señor Jesucristo, llevando el Santo Evangelio, administrando la palabra de Dios, siempre poniendo en alto la palabra santa de Dios. Quiero hacer mención hoy de la conversión de la iglesia de Éfeso. Los efesios habían tenido la desventaja, voy a decirlo así, de crecer en un asiento donde el templo de Diana prosperaba. Una idea que aquella imagen había venido de Júpiter y que había emergido del mar. Era el lugar donde llegó el apóstol Pablo. Cuando llegó a Éfeso, tuvo una experiencia única, porque de pronto encontró a 12 personas que ya eran cristianos. El capítulo 19, en sus inicios del libro de los Hechos, dice que Pablo, andada a las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a un grupo de discípulos y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Ellos le dijeron: ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces preguntó: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, dice el Evangelio, que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y que el apóstol San Pablo impuso sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Era un grupo de 12 personas. Precioso inicio en la ciudad de Éfeso. Allí quedó San Pablo. Durante mucho tiempo, fueron muchos meses, tanto que la palabra de Dios da testimonio de lo siguiente. El versículo 11 dice: hacía Dios singulares maravillas por mano de Pablo. Singulares implica que milagros nunca vistos, maravillas no contadas, no admiradas por las personas. Eso dice la palabra de Dios. Tanto que se llevaban de Pablo los delantales o los pañuelos y se los colocaban a los enfermos y sanaban. O si la persona tenía el infortunio de algún espíritu inmundo, el espíritu salía. Crecía poderosamente la palabra de Dios y prevalecía. Tal fue el trabajo en la ciudad de Éfeso. Algunos exorcistas vagabundos, lo digo por segunda vez, tristemente, del pueblo judío, tentaron a invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Y había 7 jóvenes que lo practicaban.
fueron con un hombre que tenía un espíritu inmundo y le dijeron: te conjuro por Jesús, el que Pablo predica. El hombre que tenía el espíritu malo contestó: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que saltando encima de ellos, los hirió, los desnudó y tuvieron que huir de aquel lugar. Y todos los que habitaban en Éfeso se dieron cuenta de lo que había ocurrido y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. En aquel tiempo también, muchos de los que habían creído en la palabra de Dios, pero que antes habían practicado las vanas artes, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Libros de magia. Fue tan grande la cantidad de volúmenes que dice que cuando hicieron la cuenta eran 50,000 denarios los que habían quemado en aquellas vanas artes. La palabra de Dios se había establecido firmemente en la ciudad de Éfeso. La siguiente parte del capítulo nos presenta un alboroto causado por un platero llamado Demetrio. Demetrio y algunos otros oficiales de esa industria hacían templecillos de Diana, una réplica en pequeño del templo de aquel lugar. De pronto ya no se vendían. Las imágenes ya no tenían venta. Así que Demetrio convocó a los oficiales de tal trabajo y les dijo: ustedes saben que de este negocio o de este trabajo vivimos, y que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda el Asia, ha apartado a muchos con persuasión, diciendo que son dioses los que se hacen con las manos. No hay solamente peligro de que este negocio se nos convierta en reproche, sino también de que el templo de Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra el Asia y todo el mundo. Se llenaron de ira, alborotaron a toda la ciudad, y Pablo quería salir a dar razón, pero algunos amigos suyos, gobernadores de la ciudad, le rogaron que no se presentase en el teatro. Hermanos, esto nos da una idea clara del poder glorioso del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto puede hacer por la vida de los seres humanos? ¿Cuánto ha hecho por la vida de nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida si no hubiésemos conocido la santa palabra de Dios, el glorioso nombre de Jesucristo, la esperanza de la vida eterna? Nuestra vida no tendría sentido actualmente. Dios le ha dado una dirección preciosa. ¿Por qué decimos que es el apóstol de las naciones? Repetidamente en sus cartas, él mencionó que Dios lo había elegido para que llevara su palabra, para que llevara su nombre, para que hasta lo último de la tierra fuera salvación y luz. Ciertamente la luz del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente el Salvador del mundo es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero la predicación del apóstol Pablo es la continuación de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo impartió cuando Él estuvo aquí en la tierra. Luego que el Señor Jesucristo las explicaría mucho mejor, pero Él fue enviado únicamente a la tierra para predicar en Palestina, en Israel. Más allá de Israel estaban las grandes poblaciones de cultura, de intelecto, y San Pablo fue el hombre elegido para llevar la obra de Dios adelante. En Pablo quedó demostrado por su conversión la obra que Dios puede hacer en una persona por un cambio tan instantáneo como duradero. Fue en él, como él mismo lo expresa, aunque lo hace con palabras completamente humildes: por esto fui recibido a misericordia,
para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Estoy leyendo el capítulo 1 de la carta a Timoteo, la primera carta, los versículos 13 al 16. Y doy gracias, dice el siguiente texto, al que me fortificó, a Cristo Jesús, nuestro Señor, poniéndome como ministro, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Mas la gracia del Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, al solo sabio, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto dice el apóstol San Pablo en esta parte de las Santas Escrituras. Quiero aprovechar este tiempo para decir con toda la mayor claridad y sinceridad posible que Dios eligió al apóstol Pablo como maestro y predicador del mundo entero. Para esto quiero referirme a lo que él escribió acerca de sí en los encabezados de sus 14 cartas, las cuales, cuando están ordenadas en forma cronológica, nos muestran el avance de su conocimiento en la persona de Cristo Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, es el tenor de cada capítulo 1, versículo 1 de cada una de sus cartas. Pablo, apóstol por vocación, elegido según la presencia de Dios. Pablo, ministro de Jesucristo. Y así, de esa manera, inician o tienen el encabezado las cartas del apóstol San Pablo. Voy a referirme en este momento a la carta a los Corintios. El capítulo 1 de la primera carta a los Corintios nos presenta en el seno de una iglesia cristiana fundada por el apóstol Pablo una mini división. Quiero decir que cada uno dice: yo cierto soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos y yo de Cristo. Es posible que los más equivocados hayan sido los que decían yo soy de Cristo, porque estaban rehusando la autoridad que Dios había delegado en varones como Pedro, como Apolos o como Pablo. Pablo se hubiese deshecho las manos con tal de que su nombre ni siquiera se hubiese mencionado en los labios de los cristianos. Pablo era un hombre de un corazón humilde, que todo lo que había hecho en contra de la obra de Dios, ahora él hubiese querido arreglarlo, sirviendo al más pequeño de todos los santos. Él hubiese querido borrar que una mano todopoderosa borrara del registro de su existencia aquellos años en los que había sido un cruel perseguidor. Por esa causa ahora él dice: ¿qué es Pablo? Ahora me refiero al capítulo 3. ¿Qué es Pablo o qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, contestó él mismo. Y eso cada uno le ha concedido el Señor. Luego afirmó: yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Ese capítulo 3 de la primera de Corintios es importante y no lo deberíamos de pasar por alto nunca,
ya que en el versículo 10 él afirma lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Ese otro se refiere a usted, mi hermano predicador, a usted, mi hermano compañero en la obra de Dios. Ese otro es usted, hermano, que lleva el mensaje de salvación, usted que proclama las buenas nuevas en su municipio, en su ciudad, o por los diversos lugares donde el Señor le permita llevar la obra de Dios adelante. A Él, por Él, San Pablo está diciendo: yo puse el fundamento y otro edifica encima, pero que cada uno vea cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque no hay poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No se podría escribir algo distinto. Dios lo eligió, Dios puso a San Pablo como enseñador de su santo evangelio. Dios lo colocó en esa posición para que llevara a cabo la obra que él había iniciado 30 años antes aquí en la tierra. Por esa razón, hoy afirmamos que Dios fue el que lo puso. Rebatir su autoridad no es parte de la obra de Dios. Querer decir que no necesitamos de la doctrina que Dios le encomendó es cerrarnos las puertas del reino de los cielos, porque es el Señor Jesucristo quien lo constituyó. Retrocedo brevemente en el tiempo, hasta el día cuando Saulo fue bautizado. Hacía 3 días que Saulo había conocido a nuestro Señor Jesucristo. Hacía 3 días que al conocerlo había perdido la vista. Y el Señor Jesucristo le habló a un cristiano de la ciudad de Damasco que se llamó Ananías. Y le habló y le dijo: ve a la calle que se llama a la derecha, busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque él está haciendo oración y ha visto cómo un varón llamado Ananías entra, le pone las manos encima y recibe la vista. Ananías contesta que no. No, Señor, porque he oído a muchos de tus santos cuánto daño ha hecho en Jerusalén. Y el Señor le responde: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le voy a mostrar cuánto es necesario que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Imponiéndole las manos, enseguida le cayeron de los ojos como escamas, y levantándose, Ananías le dijo: bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Naturalmente, Ananías administró tan glorioso bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Regresando al capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, afirmamos que Dios fue quien puso a Saulo como el instrumento, como el vehículo para que el nombre de Jesucristo se conociera en la tierra. Cuántas maravillas Dios hizo por medio de él. El capítulo 15 de la carta a los Romanos es un testimonio glorioso. San Pablo dice: de manera que todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Desde el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y no teniendo ya más lugar en estas regiones, y deseando ir a vosotros hace mucho tiempo. Y cuando partiere, seré encaminado de vosotros. No sabemos si ese proyecto lo llevó a efecto, pero
el apóstol Pablo todavía tenía en mente llevar a nuestro Señor Jesucristo y su santo evangelio a través de sus escritos y a través de sus palabras. Las cartas a Timoteo, escritas obviamente para los predicadores. Si usted, hermano que me escucha, es pastor, diácono, encargado de alguna obra, las dos cartas a Timoteo dan testimonio de forma clara acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo predicada por San Pablo. El primer capítulo de la segunda carta dice lo siguiente: no te avergüences de mí, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Antes, sé participante en los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios, que nos llamó con vocación santa. Le pidió a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Es posible que actualmente cueste mencionar a San Pablo como el predicador del mundo a causa de la diversidad de opiniones contrarias a esta enseñanza. Pero la palabra de Dios nos pide que no nos cause vergüenza dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de él, del apóstol San Pablo. El nombre de Cristo es bendito para siempre. Una de las cartas que San Pablo escribió es la carta a los Gálatas. Y en la carta a los Gálatas, San Pablo, con pocas salutaciones, queriendo ya entrar en el propósito de la carta. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio. Y si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema o quede bajo el juicio de Dios o bajo la destrucción de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno anunciare otro evangelio, sea anatema. En este capítulo San Pablo nos habla de su condición anterior al cristianismo. Ustedes saben bien cuál fue su conducta en otro tiempo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, y aprovechaba del judaísmo sobre muchos de mis iguales, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Mas cuando le pareció a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, luego no conferí con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia y estuve allá 3 años. Después vine a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí de Dios no miento. La originalidad del Evangelio del apóstol Pablo está descrita en estas palabras. No fue lo que él predicaba explicado por Pedro, Juan o Santiago, quienes parecían ser las columnas. El capítulo 2, en sus inicios, dice: los que parecían ser algo, nada me dijeron. Antes, por el contrario, cuando vieron la gracia de Dios que me era dada, nos dieron las diestras de compañía o nos dieron la mano derecha en señal de compañerismo. Solamente nos pidieron que no nos olvidáramos de los pobres, de los cristianos que tenían necesidad en la ciudad de Jerusalén, dice Pablo, lo cual también hice. Regreso al capítulo 1, al versículo 11. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí
no es según hombre. Yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Otra vez, este versículo 11 es importante que lo aprendamos o que lo recordemos según sea el caso. Les hago saber, hermanos, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Es que donde quiera que se predique el evangelio, es común decir el evangelio según San Mateo, según San Juan, según San Marcos, y a nadie se le ocurre decir la verdad, el evangelio según San Pablo. Y conste que no es según San Pablo, porque era Cristo exactamente el que le estaba inspirando para escribir o para hablar. El capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios dice en el versículo 3, pues buscáis una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil para vosotros, antes es poderoso en vosotros. Fue el Señor Jesucristo el que estaba usando las manos de Pablo, los labios de Pablo, los pies de Pablo, el cerebro de Pablo, para llevar a cabo la obra de salvación entre las naciones. Pablo lo explicó con palabras, con mucha modestia, pero con un realismo grandioso. Vuelvo al capítulo 2 de Gálatas diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabras como, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Son frases que nos expresan exactamente el propósito de un cristiano instruido por el apóstol San Pablo a través de sus epístolas. Quiero, hermanos amados, para finalizar mi exposición, recurrir al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, cuando el apóstol San Juan miró a la mitad del cielo para dar testimonio de que el mensaje es de allá. Un ángel que tenía el evangelio eterno, que tenía en mano que San Juan entendió que era el evangelio eterno. Fue la inspiración de Dios en la mente del apóstol San Juan para decir, un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, en todas las naciones, en todas las tribus, en todos los pueblos, en todos los idiomas que se hablen en la tierra. El mensaje del ángel es así, de gloria, porque la hora del juicio se acerca, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este texto lo corrobora perfectamente el capítulo 1 de la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses hallamos a un grupo de cristianos no evangelizados por Pablo, no instruidos personalmente, sino indirectamente por medio del hermano Epafras. El hermano Epafras había sido un compañero leal del apóstol San Pablo, y cuando Epafras tuvo la oportunidad de evangelizar en la ciudad de Colosas, surge esta iglesia, una iglesia de la que San Pablo dice, hermanos, plugo, ruego, suplico a Dios que la gracia sea en los que nunca me vieron. Ese capítulo 2 dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Cuánto interés, cuánto aprecio por aquellos que nunca le vieron al apóstol San Pablo, como es el caso y el caso de usted, hermano y hermana, por aquellos que nunca le vieron su rostro,
para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de un completo entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Dijo San Pablo, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, en espíritu, empero estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestra firmeza y vuestro concierto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el nombre de Cristo bendito eternamente. San Pablo, en cada ocasión que nos reunamos, en cada ocasión que nos encontremos escalando las difíciles alturas de la abnegación o buscando la santidad, se presenta como el compañero ideal, como el mejor guía, como el mejor maestro. Sus cartas, que han inspirado las diversas reformas de la Iglesia, que han inspirado los movimientos cristianos a través de los siglos, están vigentes ahora. Todavía las palabras de él siguen vigentes. Todavía sus palabras continúan haciendo eco en la mente de miles de jóvenes, de miles de personas que han hallado en su vida la paz y el favor de Dios en las páginas de este hombre que Dios eligió para que lo representara dignamente, el apóstol Pablo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la misericordia de Él sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermanos. El Señor nos ha permitido tener estos momentos, ¿verdad? Estos minutos donde podemos seguir alimentándonos de este glorioso evangelio. Yo recuerdo, hermanos, que cuando estaba un poco más joven, hermanos, al estudiar la vida del Pablo en especial, ahorita estaba recordando, pues me motivaba, ¿verdad? Aquel padecimiento que sufrió este hermano me motivaba a luchar más, ¿verdad? A esforzarme un poquito más por la obra de Dios. Dios bendiga a cada hermano de la iglesia, hermanos. Dios bendiga a cada hijo de Dios. Dios le siga dando, hermano, que en estos momentos, ¿verdad?, complicados. ¿Por qué? Porque de alguna manera no estamos asistiendo a reuniones regularmente, se han cancelado algunas confraternidades, y desde ese punto de vista, hermanos, podemos pensar que son momentos complicados, ¿verdad? Pero sabemos que con Jesucristo, con nuestro Dios, hermanos, somos más que vencedores. Con ayuda, hermanos, del estudio de la santa palabra de Dios, los voy a invitar a que juntos hagamos una oración en esta hora y le agradezcamos a nuestro Dios por haber estudiado unos momentos, hermanos, la bendita palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. De esta manera también vamos a agradecer a Él, hermano, que su palabra ha permanecido en nuestros corazones, ha permanecido en nuestros pensamientos. Y, hermanos, al Señor Jesucristo la honra y la gloria. Padre Santo, te bendecimos, te glorificamos, Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias por estos momentos, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos haces partícipes de tu palabra, de tu glorioso evangelio. Y una vez más te pedimos que nunca falte en nuestras vidas, Señor bendito, que nunca falte ese alimento glorioso en nuestras vidas, que siempre nuestro espíritu se pueda estar alimentando de ella, y nosotros de esta manera podamos ser fortalecidos y nuestra fe a día pueda ser más grande. En el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor. Aleluya. Los vamos a invitar, hermanos, a entonar una alabanza, y de esta manera vamos a terminar este estudio que hemos tenido. Es la alabanza número 356 del himnario Mensajeros del Gran Rey, que lleva por título El viaje, para la gloria de Dios. Yo tengo la certeza que el mundo
lado para yo morar. Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá. Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar. Yo sé que un día por nombre Jesús me llamará a morar feliz con Él en la mansión de paz. No habrá más tristeza, angustia ni dolor. Cuando esté en los brazos de mi dulce Salvador. Yo me voy de viaje, tengo pasaje para el más allá. Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar. Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá. Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar. Gloria a Dios, hermanos. De esta manera, pues nos despedimos deseando que el Señor Jesucristo les bendiga en gran manera a ustedes, a sus familias. Dios siga prosperando todas las actividades en sus hogares, hermanos. Dios siga mandando ese sustento, tanto material como espiritual. Y una vez más, reciban un afectuoso saludo, hermanos, de nuestra familia, tanto en la carne como espiritualmente, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos.